Muy buen día a todos. Hoy hablaremos sobre el circuito integrado 555. Pero ¿para qué es el circuito integrado 555? Bueno, este se utiliza para activar o desactivar un circuito durante intervalos de tiempo. Estos intervalos van a ser determinados por la resistencia y los condensadores utilizados en la placa. Entonces aquí tenemos una placa donde está el circuito integrado. Esto es utilizado como un temporizador. ¿Cuáles son las aplicaciones de esto? Para utilizarlo en componentes electrónicos, dando un ejemplo, podría ser una tostadora de pan, equipo de audio, una cafetera, entre otros. Bueno, el circuito integrado tiene sus componentes internos aquí, ¿cierto? Y tiene los pines, en donde cada uno tiene una función en específica. Tenemos el pin 1, en donde se conecta la tierra. El pin 2 es el trigger o disparador. Este pin hará que se active o no la salida del circuito, que será en el pin 3. Bueno, el pin 3, como dije, es la salida del circuito, donde la señal va a ser utilizada en el componente requerido. El 4 es un pin de reseteo para volver a iniciar el ciclo, y si no se requiere ocupar, se conecta directamente de nuevo al voltaje de entrada. Tenemos el pin 5, que es el control de voltaje, y el pin 6, que es el threshold o umbral. Este se utiliza para comparar con respecto al trigger. Luego tenemos el pin 7, en donde se utiliza para descargar los condensadores del circuito, y el pin 8, que finalmente este es para alimentar el circuito, es el voltaje de entrada. Bueno, el circuito integrado 555 tiene dos tipos de configuraciones. Una es el modo monoestable, que genera un único pulso, y este pulso cambiará en el tiempo por los tipos de condensadores y resistencia que utiliza. Entonces, al presionar, podría ser un pulsador, el circuito está normal y cambia de 0 a 1 o de alto a bajo, y comienza a cambia su señal, y se mantiene hasta que, después de acabado el tiempo, vuelve a su estado original. En el caso del circuito modo estable, el circuito mantiene una señal de salida intermitente, o sea, va de 0 a 1, de alto a bajo, en forma intermitente y constante. En este caso, la cantidad de tiempo que se mantendrá la señal en un lugar u otro dependerá también de la resistencia y los condensadores. ¿Cómo calcular el tiempo del cambio de señal? Bueno, el tiempo en el circuito modo monoestable se calcula así. El tiempo va a ser igual a 1,1 por la resistencia por el condensador del circuito de descarga. Y en el modo estable se calcula considerando la frecuencia primeramente. Entonces tenemos que la frecuencia va a ser igual a 1 partido en 0,693 por el condensador por la resistencia 1 más 2 por la resistencia 2 del circuito de descarga, y esto va a dar un resultado en Hz. Entonces, una vez que tenemos la frecuencia, podemos calcular el tiempo, y esto va a ser igual a 1 segundo partido en la frecuencia. Bueno, a través del software Multisim simulamos y realizamos también un ejercicio teórico de cambio de señal. Entonces, en el ejercicio del circuito modo estable, tenemos que la frecuencia va a ser igual a 1 partido en 0,693 por un condensador de 17 microfaradios por 500 ohm, que va a ser la resistencia 1, más 2 por 800 ohm, que va a ser la resistencia 2 del circuito de descarga, y esto va a dar 40,42 Hz. Y el tiempo ahora lo podemos calcular, entonces va a ser 1 partido en 40,42 Hz, y esto nos dio 0,024 segundos. Y aquí vemos cómo lo simulamos en el Multisim teniendo la frecuencia y el tiempo. En el caso del ejercicio del modo monoestable, calculamos el tiempo también, 1,1 por 80 kΩ, que va a ser la resistencia, por 150 microfaradios del circuito de descarga, y esto va a dar un resultado de 13,2 segundos, y al simular en Multisim nos dio 13,1 segundos.
Pero bueno, comparemos estos datos con el software Multisim. Entonces comenzaremos con el circuito modo estable. Damos simular. Y vemos que el circuito va cambiando en forma intermitente y su frecuencia va a ser de 39.1 Hz. Aquí tenemos que el circuito va cambiando de 0 a 1 en forma constante, comprobando así que el circuito se comporta de modo estable. Luego tenemos un ejercicio del modo monoestable. Entonces vamos a probar que se demore el tiempo según la ecuación. La ecuación nos dio 13,1 segundos que va a cambiar la señal. Entonces le damos a iniciar, presionamos el pulsador y vemos que el LED se mantiene estable hasta llegar a los 13,1, que vuelve a su inicio. Entonces en este circuito tenemos la resistencia, la resistencia 1 en realidad del circuito de descarga, que va a ser 80 kilo ohm, y el condensador de 150 microfaradios. Esto va conectado al circuito de descarga, en el pin de descarga. Bueno, podemos ver aquí el osciloscopio, ¿cierto? Y aquí en el circuito del modo estable se calculó con la resistencia 1, que fue de 500 ohm, y la resistencia 2 de 800 ohm, además de considerar el condensador de 17 microfaradios. Y todos estos circuitos van directamente conectados a la descarga. Así que eso ha sido. Espero que haya quedado claro cómo funciona el circuito integrado 555, sus pines y el tipo de ecuación necesaria para calcular el tiempo del cambio de señal. Por mí eso ha sido todo. Espero que estén muy bien. Hasta luego.